El presidente Boric encabezará el homenaje institucional en que se le rendirá en la sede del ex Congreso Nacional antes de realizar el cortejo fúnebre que finalizará tras pasos por la Catedral y la Moneda en el Parque del Recuerdo de Huechura. Y tal como le señalamos antes de la pausa, estamos ahora en un contacto con Carlos Trompen. Hace tiempo teníamos ganas de conversar con él. Nos parece una voz lúcida, pertinente, escritor, periodista, escritor de muchos libros, Todo Legal, uno de los últimos donde justamente ve las relaciones entre dinero, ¿cierto? Entre dinero y política. Tiene varias más, Crónica Secreta de la Economía Chilena, etcétera. Así que estamos con Carlos Trompen, le damos la bienvenida y Alejandra Matus va a conversar con él. Hola, Carlos. Hola, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. Primero que nada, queríamos pedirte tu opinión como periodista y, digamos, además especialista en temas económicos. Tu opinión respecto del encuadre que le han dado los medios de comunicación al fallecimiento de Sebastián Piñera. Bueno, hay dos cosas, ¿ah? Uno es como el espacio que cobra la muerte en el imaginario colectivo, ¿no es cierto? Recordemos el caso del general Bernal. ¿Tuvimos un problema? Estaba con un problema de la cámara, pero ahora no lo estamos escuchando. Carlos. Carlos. ¿Qué nos dicen acá? Ahí está volviendo. Ahí de nuevo. Ahí sí. Oye, es bien loco, ¿ah? Yo me acuerdo, hace poco conversé con mi viejo y él se acuerda del funeral de estado de Arturo Alessandri Palma, que murió ya mayor, era senador, ¿no? Había sido presidente, 52 por ahí. El funeral de estado fue grandioso, pero curiosamente todo Santiago, todo Chile sabía que había fallecido el expresidente en la casa de su amante. Pero sin embargo los discursos eran el gran estadista, el padre de familia ejemplar, el marido abnegado, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con los ritos mortuorios, con la manera en que entendemos colectivamente la muerte. Y esa manera de entender colectiva la muerte, ¿tú crees que no deja espacio para el análisis frío, ponderado en este caso de la conducta pública de Sebastián Piñera? En el momento mismo, el gran canal comunicacional mainstream o hegemónico no da espacio para eso, no da espacio, de hecho lo limita totalmente. Y ese análisis ponderado tiene que esperar quizás algunos días o semanas, y ahí empieza a producirse, a ganar espacio un análisis más ponderado. Pero en el momento es pura emoción y pura, digamos, la lógica esta de que no hay muerto malo, ¿no? Y es un poco estridente, rimbombante, a ratos absurdo, ridículo, exagerado y sin matices. Y en tu opinión o en lo que a ti te ha tocado investigar, escribir, cuando se haga ese análisis ponderado, ¿qué es lo que habría que decir? Bueno, aquí yo creo que lo fundamental es señalar que Sebastián Piñera fue el epítome de una generación completa de empresarios jóvenes que se enriqueció a través del mercado financiero y a través de prácticas empresariales siempre en el límite de lo legal o en algunos casos más allá de lo legal, con mucha astucia, con un uso muy audaz del lenguaje y de las estrategias de especulación, ¿no?, con activos financieros. En un periodo crítico de la economía chilena, como fue la segunda mitad de los años 80, y en un momento muy clave, como fueron los primeros años de la Concertación. Él es el epítome de eso y entró en la política aupado en ese trineo veloz que eran las finanzas, el escenario financiero creado por la dictadura y la gestión del ministro Hernán Vigil. Él era parte de eso. Y así se enriqueció y así entró en política. Ese yo creo que sería como el titular más importante a la hora del análisis ponderado de quién fue Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es hijo de una familia su padre era un funcionario público, clase media profesional, digamos, que tenía una fortuna limitada, no venía de una familia de fortuna ni muy acomodada, aunque los apellidos, digamos, también le dan un cierto pedigrí.
¿qué parte de la fortuna crees tú de Sebastián Piñera se debe a su acceso al mundo público? ¿O cuánto lo benefició haber estado en el mundo público para aumentar su fortuna? Sin Da duda, la impresión a primera vista que no venía millonario cuando asumió como senador la primera vez, digo. sin duda. Sin duda que contribuyó en dos etapas. La primera fue cuando él estuvo a cargo de Citicorp, que era un banco de inversiones del grupo Citibank, ¿no? Que estuvo a cargo de la renegociación de la deuda externa de Chile. ¿Mm? Vale decir, todo un mecanismo ideado por el gobierno de turno, por el ministro Vigi, para canjear deuda externa chilena por activos chilenos a través de unos mecanismos bien complejos que ideó el Banco Central, que puso en marcha. Entonces, Citicorp estaba a cargo de esa operatoria, ¿no? Y ahí había una información privilegiada, valiosísima, a la hora de hacer negocios privados, ¿no? Citicorp compraba y vendía esos papeles de deuda externa chilena, los tenía, era el principal agente de esa operación y Sebastián Piñera estaba a cargo de esa operación. Entonces ideó también mecanismos para lucrar de eso. Creó un banco de inversiones propio con Cox y con Guerrero, las mismas personas que fueron protagonistas de la tragedia del lago Ranco. Cox y Guerrero trabajaban con él en Citicorp y crearon un banco ellos mismos para hacer negocios paralelos con deuda externa. Además, tenía toda la información privilegiada de las privatizaciones que comenzaron en el año 1985, en particular estuvieron a cargo de CAP, ¿no? La primera privatización, ¿no? Y hay antecedentes que a través de sociedades de inversión de ellos, en particular de Piñera, Santa Cecilia, compraron acciones de CAP poco antes de que comenzara la privatización. Esa es la primera parte. Y la segunda ya es como senador, donde el nivel de información que se maneja en el Senado es mucho mayor, y eso le permitió tener una participación controladora en LAN, en la privatización del último paquete accionario de LAN, hoy la TAM. En esa época todavía había una participación de Corfo que él adquirió como senador de la República a través de Palos Blancos. Todo el proceso de recapitalización del Banco de Chile. Entonces, eso ocurrió siendo él senador. Así que el acceso a lo público, sin duda, que tuvo un rol gravitante en la construcción de su fortuna. Siempre se saca a colación el tema del Banco de Talca y que estuvo procesado y escondido, lo contó la propia Mónica Madariaga en su momento. ¿Cuál es la trama del Banco de Talca? Porque yo creo que pocas personas saben cuál era el delito. Digamos, la gente sabe que estuvo procesado y que Pinochet lo liberó, pero no mucho más. Sí, la pregunta es bien relevante, porque del imaginario colectivo se dice que se robó el Banco de Talca y en aras de la verdad no es así. Él estuvo procesado como ex gerente general del Banco de Talca por incurrir en prácticas que violaban la normativa bancaria y que tenían que ver con ofrecer préstamos a personas vinculadas con el banco para que compraran acciones del banco, ¿no? Era un esquema para mantener a flote la viabilidad del banco con maniobras ilícitas, pero no hubo antecedentes. Claro, no hubo antecedentes de que él lucrara personalmente, pero ideó un mecanismo ilícito para recapitalizar el Banco de Talca y mantener las acciones del Banco de Talca a un nivel que enmascarara la crisis que estaba viviendo el Banco de Talca y toda la banca chilena. Estaba totalmente desfinanciada porque los clientes a quienes les habían ofrecido préstamos en dólares no estaban pagando esos préstamos. Entonces, a los propios clientes les empezaron a ofrecer préstamos para que compraran acciones del banco. Eso lo ideó Piñera, al parecer, así trasunta en los careos que quedaron registrados en el expediente judicial. Y como presidente, mantuvo los muros esperables, porque ya era millonario a la hora de ser presidente. Fue el tema de los, primero la venta del canal, luego el fideicomiso ciego. Yo sé de buena fuente, y me imagino que tú también, que él tenía en su oficina las pantallas donde veía el devenir de las bolsas de comercio. Claro. ¿Cuánto le favoreció o no favoreció a su fortuna las dos presidencias de la República?
Yo creo que ahí ya, mi impresión personal es que ya menos, porque estaba ya construida, a esas alturas de su vida, él ya tenía activos financieros, su fortuna estaba expresada en activos financieros que ya se revalorizaban solos con el mercado alcista global, ¿no? Y es cierto que seguía los vaivenes del mercado a través de pantallas Bloomberg en la moneda durante el primer gobierno, el cual fue mucho menos cuidadoso en la separación, ¿no? En la separación de las dos esferas. El segundo ya estaba desligado de sus negocios, ya había heredado en vida a sus hijos, ya estaban a cargo el fideicomiso ciego de BTG Pactual y de Moneda Asset. Ahora, a nivel personal, a nivel de encuentros familiares o sociales, es probable que se haya enterado de cosas. Lo que sí tengo la sensación es que el segundo gobierno, y en particular en los momentos críticos de la pandemia, intentó favorecer a antiguos socios empresariales, ¿no? Todo el tema Enjoy, ¿no es cierto?, lo que se ha develado respecto a Dominga, a su intervención en el caso de Dominga, ¿no? Ahí más bien estaba devolviendo favores que favoreciéndose él, porque ya estaba, ya a esas alturas de su vida y como gobernante tenía una fortuna que básicamente estaba expresado en instrumentos de renta fija y variable a nivel internacional, que no iban a tener grandes vaivenes por su gestión gubernamental, pero sí a las personas cercanas. Eso creo que ahí operó de una manera imprudente. Carlos, Darío por acá. Para terminar de molestarte, Hola, fíjate Darío. que... Hola, ¿qué tal, Carlos? Mira, me encontré en la mañana, aprovechemos de decirle a la gente, hay un súper interesante artículo, me lo leí tempranito, que salió publicado hoy en Interferencia, que hiciste junto con Felipe Arancibia. Y te quiero preguntar, haznos el spoiler para que la gente después se lo vaya a mirar a Interferencia, que es la historia del viaje. Se recordarán que el 2011, me parece, Piñera junto con Andrés Navarro, estuvieron a punto que se les acabara el combustible y tuvieron que aterrizar ahí en la carretera prácticamente. ¿Por qué no nos cuentas un poco de aquello? Bueno, ese es un episodio significativo porque da la impresión de que hay un perfil de personalidad en Sebastián Piñera hecho de audacia, de temeridad, ¿no es cierto?, de porfía, de tosudez, ¿no?, de no escuchar suficientemente a las personas cercanas, ¿no es cierto?, que probablemente haya tenido que ver con el accidente, eso se está investigando, probablemente algún día sabremos el informe final de la DGAC, pero ocurrió un episodio significativo en 2011, como tú señalas, y que yo lo recogí en el libro, en la crónica secreta de la economía chilena, que con Andrés Navarro, amigo, y también con quien hicieron el curso de pilotaje, ¿no? Él demostraba una actitud bastante temeraria a la hora de pilotear y de displicente con medidas de seguridad, como por ejemplo tener el estanque de benzina comprobado para llegar a donde tenían que llegar. Entonces en 2011 partieron con una escolta de carabineros detrás, un helicóptero de carabineros, a un costo... Era presidente en ese minuto. Ya era presidente. Ya era presidente, entonces las medidas de seguridad de un presidente, el propio presidente tiene que respetarlas, tiene que hacerle caso a su aparato de seguridad. Y se quedaron sin benzina. Tuvieron que aterrizar en la carretera y imagínate, los lugareños ven bajar un helicóptero en plena carretera y de ese helicóptero se baja el presidente. Como que de alguna manera como que ninguno quería admitir quién estaba piloteando, ¿no? Porque si estaba piloteando el presidente, ya era una falta mayor al protocolo de seguridad del presidente. Pero da cuenta de esa suerte de liviandad y temeridad con que abordó muchos aspectos de su vida. La decisión de ir en el helicóptero en un día de mal tiempo versus ir por tierra, que hay un camino que podía llegar, que era más largo, en vez de 10 minutos se habría tardado quizá 1 hora, pero no estaríamos hoy con un funeral de Estado. Eso es la anécdota que salió, que ocurrió en 2011 y que provocó un cierto nivel de comentario a nivel nacional de por qué hacía ese tipo de cosas Sebastián Piñera en su primer gobierno. Te hago una última pregunta, en realidad no Sí, solamente una opinión, que es más bien una opinión para ti, para todos que nos están viendo, escuchando. Quizás ahí también en esa actitud temeraria y todo, hay una cierta fascinación del personaje, porque por algo Sebastián Piñera con voto popular ganó 2 veces y por algo seguramente van a haber muchas personas que le van a rendir homenaje de distintos sectores sociales, educacionales, etcétera. Porque también de alguna manera ese que es capaz de desafiar, de correr riesgo, etcétera,
genera una cierta fascinación, ¿o no? Absolutamente, está vinculado con el ethos de estos tiempos, ¿no? De esta era del capitalismo financiero, cuyos protagonistas son personas como Piñera, ¿no? Y eso genera identificación en vastos sectores de la ciudadanía, en todas las capas sociales. Eso puede generar mucha fascinación y admiración incluso. Es en otros sectores donde choca, ¿no es cierto?, ese individualismo. Él tenía el lado social, el lado que no está vinculado con los negocios y con lo financiero y con la audacia y la temeridad, es su cercanía con la Compañía de Jesús. Ese es un detalle de que se habla poco. Su relación con Poblete, ¿no es cierto? Renato Demostrable. Poblete. Con Renato Poblete, él tuvo una relación, él lo llevaba personalmente al médico, Renato Poblete. Citó muchas veces frases de San Ignacio de Loyola, como tenía que darle algún tipo de, digamos, de referente espiritual, ético, distante de la política y de los negocios, lo hizo muchas veces. Magdalena Piñera estuvo en el comité editorial de la revista Mensaje, junto con Atria, ¿no? Hay unos vasos comunicantes a través de la Compañía de Jesús entre el mundo del dinero y entre el mundo de la política y de lo social, de la actividad social. Moneda Asset, ¿no?, a cargo del fideicomiso ciego de Piñera, también fue la administradora financiera de la Compañía de Jesús. O sea, hay una serie de cosillas interesantes que yo diría, si me apuran, que lo que decía Alejandro al principio, que los próximos meses, años, se van a ir desclasificando muchas cosas de la vida de Sebastián Piñera, tal como ocurrió con Arturo Alessandri, ¿no? Vamos a ir sabiendo muchas cosas que hoy en día están, digamos, va a haber gente que va a estar dispuesta a hablar de otras cosas, del lado B del personaje que hasta el momento los periodistas de investigación hemos tenido que rompernos la cabeza con documentos, actos notariales y hacer toda una serie de martingalas para establecer esta complejísima red de sociedades de inversión y offshore, ¿no es cierto? Algo se va a saber en los próximos años, acuérdense de mí. Va a estar entretenido. Solamente para no dejarla ahí boteando, pero Renato Poblete hubo desclasificación no solo de su vida social ni el tema de la caridad, sino que tiene otro tipo de denuncias. No, sí, terrible. Claro. Entonces, Sí, por supuesto. en ese mundo, ¿por esas vinculaciones o solamente por el aspecto jesuita? No, yo ahí no tengo ningún antecedente, pero es demostrable que Piñera Sebastián Piñera, la familia Piñera, era un protagonista de las cenas de pan y vino, donde se habla, o sea, son encuentros que también tienen un backstage político, ¿no? De conversaciones que en otro lugar no tendrían espacio, o se harían en sordina. Hay un contexto para conversar, están las fotos. Ahora, el tema de los abusos de Poblete, ¿no es cierto? Y qué rol jugó Piñera ahí, no lo sé, ahí lo desconozco, porque además eso se desclasificó después de la muerte de él. Es difícil establecer, pero lo que yo diría, o sea, lo que yo espero y creo es que vamos a saber muchas más cosas de las que sabemos hoy sobre Sebastián Piñera, su fortuna, sus relaciones de negocio, ¿sí? Y otras relaciones también, ¿no? Que han sido... Carlos Trompen, periodista de investigación, capo, ahí mucha gente estaba poniendo ahí en el chat. Muchas gracias por esta conversación tan profunda y que aportamos desde acá a darle también otra arista a estos recuerdos del expresidente Sebastián Piñera. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vale. Ahí estamos entonces con Carlos Trompen poniendo un poquito de oxígeno en la a veces asfixiante pauta informativa del mainstream.